Muy buenas noches con todos. Hoy día quería presentarles un poco sobre el pensamiento sobre la crítica de la razón pura de Kant desde el libro de Giovanni Reale y Darío Altiseri de Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. Aquí se nos va a dar un poco unas pautas de cómo Kant tenía esta idea sobre la crítica de la razón pura. Entonces, primeramente nos decía que la crítica de la razón pura es obra en la que Kant propone investigar los límites y las posibilidades del conocimiento humano. Examina también de manera crítica la facultad de la razón y plantea preguntas fundamentales sobre cómo es posible el conocimiento que podemos conocer y cuáles son esos límites que existen para nuestro entendimiento. Entonces nos da otras pautas más en este tema, las cuales nos van a seguir ayudando para un poco tener este tipo de comprensión sobre la crítica a la razón pura. Tenemos primero el problema crítico, que es la síntesis a priori y su fundamento. Aquí se centra en la posibilidad del conocimiento sintético a priori y la búsqueda de su fundamento. Kant aquí reconoce que hay ciertos conocimientos que se basan efectivamente en la experiencia, sino que también van más allá de ella y son válidos para todos los seres racionales. Es- También se dice que estos conocimientos son sintéticos, es decir, que agregan información nueva a lo que ya está contenido en los conceptos utilizados. Además, se dice que son a priori, lo que significa que son independientes a la experiencia y se aplican de manera universal y necesaria. En el segundo punto tenemos la revolución copernicana de Kant. Entonces aquí se refiere a un cambio fundamental en la filosofía propuesta por Kant para comprender cómo es posible el conocimiento sintético a priori. Este concepto da lugar a un idealismo trascendental, del cual vamos a seguir hablando en todo el tema. También que aunque la expresión revolución copernicana no es utilizada explícitamente por Kant, ha sido comúnmente empleada para referirse a la filosofía trascendental de Kant como una verdadera revolución del pensamiento llevada a cabo por él, en la cual se nos presenta este tipo de estética trascendental, la cual dice que es la doctrina del conocimiento sensible y de sus fundamentos y formas a priori. Este tipo de estética es una parte importante de la filosofía, de su filosofía, porque se ocupa de ese tipo de conocimiento sensible y también de estas partes a priori de la estructura de la experiencia. También que la estética trascendental se ocupa específicamente de, de la sensibilidad como una fuente de nuestra propia experiencia empírica, la cual se basa en dos formas a priori, que sería el espacio y el tiempo. Entonces aquí un poco se define el espacio y el tiempo, no como dos conceptos derivados de la experiencia, sino como condiciones necesarias para que esa experiencia sensible sea posible. También tenemos la analítica trascendental y la doctrina del conocimiento. Entonces, aquí se va un poco más por el ámbito intelectivo y de sus formas a priori. Entonces, aquí se dice que este tipo de analítica se ocupa más del, del conocimiento intelectual, ya sea más por la parte del intelecto, la cual se divide en dos partes que dice que es la analítica de los conceptos y la analítica de los principios, que deberían ser principios a priori. Entonces, estos dos tipos de analíticas lo que buscan es comprender la realidad. Aquí mismo también tenemos la lógica kantiana y sus divisiones. La lógica kantiana se refiere al sistema de lo lógico desarrollado por la lógica formal tradicional que aborda desde una perspectiva trascendental, es decir, desde una manera en que el entendimiento humano organiza este tipo de conocimientos, por lo cual también distingue dos principios de la lógica general y la lógica trascendental, las cuales serían: en la lógica general se dice que
es una división de los principios y las reglas fundamentales del pensamiento general, independientemente de su contenido, mientras que la lógica trascendental se divide más o menos en analítica trascendental, las cuales buscan comprender esta experiencia del conocimiento a priori y después en categorías. Por lo cual vamos a la parte en la que nos habla de las categorías y su deducción. Se dice que son las formas a priori del entendimiento y se aplica a los fenómenos, es decir, a la forma en la que los objetos se nos presentan en la experiencia, cómo lo podemos reflejar desde nuestra propia vida y sobre todo aquello que nos rodea. Para esto se dice que se menciona que se da un estudio de las categorías, los cuales se los esquematiza y se le da una determinación trascendental en el tiempo. También se dice que la decisión trascendental de las categorías tiene como un objetivo explicar y justificar las categorías, siendo formas subjetivas del pensamiento, de nuestro pensamiento, y que tienen un valor objetivo sin aplicaciones de todo el conocimiento de los objetos. También tenemos el yo pienso o aparición trascendental. Entonces aquí más o menos Kant denomina que el yo piensa como aparición trascendental o unidad trascendental de la conciencia. Es la conciencia que acompaña a toda la representación y el conocimiento. Aquí se distingue el yo empírico o se diría fenómeno, más o menos como el ámbito de lo que Kant denominaría más después cosa en sí o nomen. En la analítica de los principios, el esquematismo trascendental y el sistema de todos los principios del intelecto puro o la fundación trascendental de la filosofía kantiana. Aquí un poco más esquematiza este tipo de trascendencia, de esquematismo trascendental de Newton y un poco más se va hacia el análisis de la comprensión de los principios del entendimiento de los fenómenos, lo cual se ocupa como de las categorías del entendimiento, los cuales se podría decir que son puros o si se pueden relacionar con cualquier tipo de intención sensible o que permite tal vez algún tipo de formación de juicio sobre la experiencia. Y también se da una distinción entre el fenómeno y el nómeno, que sería entre la cosa en sí. Entonces, según Kant, dice que los objetos tal como aparecen ante nosotros, mediados por nuestras facultades cognitivas, sensibles e intelectos, serían entonces los fenómenos, son construidos por nuestra mente, a partir de la interacción entre los datos sensoriales, que serían las intuiciones sensibles y las formas de nuestra mente, que serían las categorías y conceptos. Y por otro lado, los números o las cosas en sí serían los objetos como existen independientemente de nuestra interpretación. Aquí Kant nos dice que no podemos directamente los números porque ya están en nuestra mente, o sea, son algo que son de medida cognitiva. Y también en la dialéctica trascendental, Kant sostiene que este tipo de dialéctica se ocupa de la posibilidad de la metafísica y de la razón que puede llevarnos a errores e ilusiones cuando intentamos aplicar en categorías más allá de la experiencia. Entonces, esta didáctica trascendental muestra que estos errores provienen de pasar por alto en la distinción del fenómeno y la cosa en sí, que sería el nombre. Y también la concepción kantiana de la dialéctica. Aquí un poco la dialéctica en Kant se refiere como la razón humana que tiende a caer en contradicciones y paradojas cuando intenta ir más allá de los límites de la experiencia sensible. Aquí también
Kant nos dice que la razón tiene esta tendencia natural a buscar una totalidad y la unidad absoluta del conocimiento, pero esto se diría que deduce antinomías es decir, afirmaciones contradictorias que parecen ser igualmente válidas. Pasamos también a la facultad de la razón en un sentido específico y de la razón de, del sentido kantiano. Entonces, esta facultad de la razón en un sentido específico se refiere a la capacidad humana de razonar y pensar de manera lógica y abstracta, mientras que las ideas de la razón en un sentido kantiano son conceptos y principios de la razón que la razón tiende a formular, pero que no pueden ser plenamente justificados por lo que la experiencia o el entendimiento, por la experiencia o el entendimiento. También la psicología racional y los paralogismos de la razón. Aquí un poco la psicología se ocupa, diríamos, del estudio del razonamiento humano, mientras que los paralogismos de la razón son errores de razonamiento que surgen en el contexto de la razón pura, específicamente en la psicología racional, que un poco ya más se va por el ámbito del intelecto y sobre el razonamiento que se puede dar en las funciones cognitivas del ser humano. Para esto también es muy importante entender un poco sobre la cosmología racional y las antinomías de la razón. Entonces, por lo que la cosmología racional se refiere al estudio filosófico de la naturaleza del universo utilizando la razón y la lógica. Las antinomías de la razón, en cambio, identifican que, que son conflictos aparentemente inco, incorregibles, se podría decir, entre la tesis y la antítesis, en las cuales tratan de comprender estas cuestiones metafísicas del contexto de la cosmología racional. Entonces, da un poco de confusión esta parte de entender este tipo de raciocinio que se quiere aplicar a los fundamentos universales, que se diría. Y que la teología racional y las pruebas trascendentales sobre la existencia de Dios. Un poco más a esta teología racional se referiría al estudio filosófico de la religión y la existencia de Dios, utilizando la razón y la lógica de Kant, las cuales muchas veces es casi imposible tratar de llegar a Dios desde este tipo de pruebas que se buscan desde este tipo de filosofía, por lo que Kant critica las pruebas tradicionales y la existencia de Dios y propone más bien un postulado más moral como una vía alternativa para abordar esta cuestión. Y por último, el uso normativo de las ideas. Aquí ya se menciona un poco que el uso normativo de las ideas de la razón se refiere a cómo la razón puede guiar y regular nuestro pensamiento y acción. Esto incluye el uso teórico de la razón para obtener conocimientos y explicaciones, el uso práctico de la razón para producir principios para la acción, y el uso regulativo de las ideas de la razón como guías o reguladores para el entendimiento de, de la búsqueda de la unidad, que sería un poco más sistematizar cualquier tipo de conocimiento de todo aquello que exista y tratar de, desde nuestro raciocinio, poder ver si es que es verdadero, si es que es verificable, si es que se lo puede comprobar. Gracias y que la pasen bien.